Entre sanciones, canjes y concesiones, Maduro logra el regreso de Chevron a Venezuela, pero bajo limitaciones económicas. Polémica zona binacional. Sectores críticos advierten sobre pacto Petro-Maduro. Apagón democrático. Venezuela entró en fase de control total. Les contamos. ¿Qué tal, amigos? Buenos días. Bienvenidos a la emisión matutina de Impacto Venezuela de este viernes 25 de julio del año 2025. Les saluda Mildred Manrique. Iniciamos esta jornada recordando que nuestra compañera Ana Carimena Ramos y su esposo Yanni González hoy cumplen 108 días privados de libertad, víctimas de una detención injusta por razones políticas. Exigimos su libertad inmediata, así como la de todos los periodistas perseguidos en nuestro país. Ahora sí, damos paso a las noticias más relevantes de las últimas horas. El presidente Nicolás Maduro confirmó que el gobierno de Estados Unidos aprobó que la petrolera Chevron reanude sus operaciones en el país, aunque el medio The Wall Street Journal asegura que esto se daría bajo ciertas restricciones para evitar que la administración de Maduro pueda tener acceso directo a las divisas que genera el crudo. Veamos el siguiente reporte. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, confirmó que Estados Unidos inició los preparativos para que algunos socios de petróleos de Venezuela operen de nuevo en el país, siendo Chevron la primera compañía beneficiada. Ya hay mesas de trabajo para que Chevron se reincorpore a sus funciones. Los felicito. Todo inversionista de los Estados Unidos que quiera trabajar, venga a Venezuela. Venezuela es el paraíso de las inversiones para petróleo, gas, petroquímica, hidrocarburos. Bienvenido. Washington aseguró que las actividades serán retomadas con limitaciones para evitar que el madurismo acceda a las ganancias generadas por petróleo. Además, uno de los objetivos es evitar que el crudo venezolano llegue a manos de otras potencias. Pero el periodista y analista internacional Alejandro Linares asegura que no será impedimento para negociar con China. Yo no creo que esta nueva licencia implique una disminución del comercio de crudo entre Venezuela y China. Creo más bien que lo va a incentivar porque la licencia que se ha otorgado solo permite pagarle al régimen venezolano, no con dólares, sino con barriles de crudo. La nueva licencia es resultado de las últimas negociaciones entre ambos países y es contraria a la estrategia implementada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, al inicio de su segundo mandato, cuando canceló varias de estas como medida de presión contra el gobierno chavista. Nosotros de Estados Unidos aspiramos algún día tener relaciones de comunicación permanente. Hoy tenemos relaciones de comunicación permanente, diaria, de diversos temas. De hecho, bueno, ustedes ven una cadena de eventos de las últimas semanas, producto de la comunicación y del respeto. Este decreto tendrá un impacto en la economía del país en el último semestre del año, como el flujo de divisas en el mercado cambiario, indicó el economista Asdrúbal Oliveros. Asimismo, la producción petrolera registrará un aumento, ya que a pesar de la suspensión de licencias, el crudo venezolano se incrementó en junio con 1.069.000 barriles diarios, cifra de la OPEP. Por su parte, Linares asegura que en líneas generales esta situación representa una victoria para el madurismo. Con el otorgamiento de esta licencia, Nicolás Maduro logra mantener a Chevron en Venezuela, logra además garantizar que va a recibir algún tipo de dividendo, pero además comunicacionalmente hablando, logra demostrar, y ese es el mensaje que envía, que es él quien detenta el poder, que negocia de manera directa y sin intermediarios con los Estados Unidos. Por otro lado, el consejero delegado de Repsol, Yosu John Imaz, indicó que la empresa cumple con las leyes y mantiene la esperanza de encontrar algún tipo de marco en el diálogo que tiene con Estados Unidos en el que le permita monetizar su producción en Venezuela.
Amigos, interactuemos con la pregunta del día de Impacto Venezuela. La de hoy dice así: la posible reactivación de las operaciones de Chevron en Venezuela está enmarcada en el canje de prisioneros políticos con Estados Unidos y una licencia restringida, lo que sigue generando expectativa sobre el futuro económico de nuestro país ante el declive que ha sufrido a raíz de la paralización de esta empresa estadounidense en el mes de mayo. Pero, ¿crees que el regreso de Chevron es un alivio económico o una señal de dependencia absoluta? Argumenta tu respuesta, los comentarios están a tu disposición. Te leemos. La creación de una zona binacional entre Colombia y Venezuela sacude al gobierno de Gustavo Petro. El presidente neogranadino defiende el acuerdo como un instrumento para la paz y el desarrollo fronterizo. La oposición alerta sobre una peligrosa concesión a la administración de Nicolás Maduro y a sus supuestas alianzas criminales, marcando un punto de quiebre que podría definir la campaña presidencial de 2026 en el vecino país. Génesis Pérez nos cuenta más. El acuerdo para crear una zona binacional entre Colombia y Venezuela ha desatado una de las más intensas polémicas del gobierno del presidente Gustavo Petro, revelando profundas fracturas políticas, militares e institucionales en torno a la relación con el gobierno de Nicolás Maduro. Lo que desde la Casa de Nariño se presenta como una apuesta por el desarrollo económico y la pacificación de la frontera es interpretado por la oposición como una claudicación ante el chavismo y sus presuntos vínculos con redes criminales. Nos genera especial atención y preocupación por la legitimidad y la legalidad del régimen de este país. Por otro lado, las expresiones e intenciones expansionistas que se han manifestado desde tiempo atrás y que podrían afectar nuestra soberanía e integridad territorial. El expresidente Álvaro Uribe denunció que el acuerdo fortalece estructuras ilegales protegidas por Maduro y pidió su revocatoria en el próximo gobierno. La zona binacional, entrega de la soberanía de la patria. Una zona que le han entregado al dominio del terrorismo, del narcotráfico, protegidos por la dictadura de Maduro. Una de las primeras decisiones de un nuevo gobierno que elijamos y que empiece el 7 de agosto del año entrante, es echar para atrás esta decisión, cancelar esa zona binacional. A él se le sumaron la senadora Paloma Valencia, la representante Luz Pastrana y el general retirado Jorge Mora López, quien advirtió que el Catatumbo podría convertirse en un enclave del ELN repoblado con afines al proyecto bolivariano. Desde el exilio, el dirigente político Julio Borges acusó a Maduro de intentar legalizar una economía mafiosa en la frontera, vinculada a intereses de potencias como Rusia, Irán o China. En respuesta, el presidente Gustavo Petro defendió el acuerdo y criticó a los gobiernos uribistas por haber roto relaciones diplomáticas, lo que según él dejó la frontera en manos del crimen organizado. En palabras del mandatario, la zona binacional no es una cesión de territorio, sino un intento por devolver a las comunidades el control sobre su propio desarrollo y bienestar. Una zona binacional no es entregar la soberanía de la patria, es crear las condiciones sociales y económicas que permitan que dos pueblos de sangre común e historia común puedan ser dueños de sus territorios, prosperen y vivan bien. Señor Uribe, perder soberanía hoy es que mafias extranjeras y nacionales dominen nuestra población fronteriza a partir de las armas y el terror. El representante a la Cámara, José Jaime Uzcategui, solicitó al presidente Petro convocar de forma urgente a la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores, integrada por congresistas y expresidentes, con el fin de analizar el acuerdo, cuyos detalles aún no han sido revelados oficialmente. Y todos quienes integran esa comisión deben analizar la conveniencia del acuerdo binacional que se está proponiendo con la dictadura venezolana. ¿Cómo vamos a hacer acuerdos con quienes le están dando refugio a terroristas como Iván Márquez, que podrían ser los autores intelectuales del intento de asesinato contra Miguel Uribe? ¿Cómo vamos a conciliar con una dictadura que todos los días está deteniendo ciudadanos colombianos en la frontera y los está enviando presos con cargos infundados o inexistentes? Mientras el gobierno insiste en la narrativa de integración, justicia y soberanía compartida, la oposición denuncia una cesión ideológica y territorial frente a lo que consideran una dictadura. El futuro de la zona binacional no solo definirá el destino de la frontera, sino también el tono de la campaña presidencial en Colombia en 2026.
Venezuela vive una nueva fase de represión. Tras la elección presidencial del pasado 28 de julio de 2024, la administración de Nicolás Maduro aceleró el desmantelamiento de las libertades fundamentales. Una cacería sistemática contra políticos, defensores de derechos humanos, sindicalistas, periodistas y ciudadanos que solo exigen respeto al voto. Todo apunta a un objetivo claro: eliminar cualquier forma de disidencia para consolidar un modelo al estilo cubano. Las cifras de detenidos y desaparecidos son alarmantes, los testimonios estremecedores. El mensaje, uno solo: el chavismo no tolerará voces incómodas. Todo lo que está ocurriendo no es una excepción, es el definitivo cierre calculado del espacio cívico en Venezuela. Catherine García con el informe. Venezuela atraviesa una fase de restricción del espacio cívico, hecho que tras las presidenciales de 2024 se ha intensificado con represión dirigida a dirigentes opositores, sindicalistas, periodistas y ciudadanos. Organizaciones como Provea han denunciado que los procesos judiciales carecen de garantías mínimas, mientras familiares de los detenidos reportan falta de información, aislamiento y tratos degradantes. Dicha política se basa en la comisión de ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias masivas, seguidas en muchos casos de desapariciones forzadas, incluidas las de corta duración, el uso indebido del derecho penal y la ausencia de las garantías del debido proceso y la independencia judicial. Se evidencia también el hostigamiento a través de medidas legislativas que amenazan la financiación y el mantenimiento de la personalidad jurídica de las organizaciones de la sociedad civil y facilitan la criminalización de la defensa de derechos humanos. También se mantienen las campañas de difamación y estigmatización en su contra a través de medios digitales y medios con el objetivo de desacreditar su labor. Persiste un patrón de limitación y restricción en el acceso a documentos de identidad, así como la cancelación de pasaportes, vulnerando el derecho a la libre circulación y tránsito por el territorio nacional, así como hacia y desde el exterior. Las acciones del Estado también afectan a organizaciones no gubernamentales, profesionales del derecho y la economía, así como a testigos de procesos electorales. En paralelo, se dan excarcelaciones y detenciones selectivas que se presentan como parte de una estrategia para silenciar la crítica, tal como el caso de Albany Colmenares, activista de Vente Venezuela, quien fue detenida arbitrariamente en la ciudad de Valencia, ante lo cual organizaciones internacionales mantienen su atención y buscan trabajar en pro del respeto a los derechos humanos y las garantías. Amnistía Internacional, el CEGIL, la Organización Mundial contra la Tortura, DPLF, WOLA y el Robert F. Kennedy Center for Human Rights, presentamos un panorama bastante desalentador respecto de la sociedad civil, el espacio cívico y las personas defensoras de derechos humanos en Venezuela. Muy comprensivo, desde destacando la situación de anulación de pasaportes a una batería de proyectos legislativos que buscan restringir y cerrar el espacio cívico, y llamamos a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a que refuerce su monitoreo y su escrutinio sobre la situación de derechos humanos en Venezuela y que refuerce en particular su sistema de medidas cautelares sobre la situación en el país y en muy particular caso la situación de personas defensoras para los derechos humanos. Para el momento hay al menos 853 personas detenidas en Venezuela por razones políticas y el aumento del control institucional sobre los canales de expresión, movilización y organización ciudadana evidencian un proceso activo de cierre del espacio cívico. Informó para ustedes Catherine García. Somos Impacto Venezuela. Echemos un vistazo a otras noticias de interés en nuestra sección Impacto en 60 segundos. Quédense conmigo. Primero Justicia denuncia despilfarro electoral y exige atención urgente a damnificados por lluvias. El partido Primero Justicia ha cuestionado el uso de recursos públicos en el proceso electoral venezolano de este 27 de julio, al que califica como una farsa, y sostiene que esos fondos debieron destinarse para atender los daños provocados por las recientes lluvias. La tolda aurinegra denuncia una desconexión entre las prioridades del gobierno y las necesidades reales de la población y vincula el gasto político con negligencia frente a las emergencias climáticas. Business Power anuncia en primer estudio sobre el impacto económico de empresarios venezolanos en Estados Unidos. La Cámara Venezolano-Americana, en alianza con FIU y Datos Group, anunció el desarrollo del primer estudio sobre el impacto económico y social de los empresarios venezolanos en Estados Unidos, bajo el título Venezuelan Business Power,
La iniciativa busca recopilar datos sobre generación de empleo, innovación y presencia comercial de la diáspora venezolana en ciudades como Miami, Houston y Nueva York. El objetivo es visibilizar el aporte de esta comunidad emprendedora, fortalecer redes empresariales e incidir en políticas públicas que reconozcan su valor productivo. Y precisamente hablando de Cuba, un país que alardea de contar con un socialismo igualitarista, llevaba cierto tiempo reduciendo la pobreza a través de importantes programas sociales, pero la dura crisis que enfrenta la isla desde hace 4 años ahora impide al gobierno poder garantizar estas ayudas, lo que se traduce en que muchos cubanos están cayendo en una precariedad sin precedentes, algunos incluso en la indigencia. Miren esto. La dura crisis económica que afecta a Cuba desde hace 4 años ha provocado que una gran cantidad de cubanos cayeran en una precariedad sin precedentes, y la indigencia es cada vez más visible en las calles de La Habana. El fenómeno generó una polémica reciente en el país. A mediados de julio, la ministra del Trabajo y Seguridad Social, Marta Elena Feitó, afirmó que en Cuba no hay mendigos, sino personas disfrazadas de mendigos, y criticó a los limpiaparabrisas callejeros por buscarse, según ella, la vida fácil. Sus declaraciones generaron indignación en la población y Feitó terminó renunciando. Y el propio presidente Miguel Díaz-Canel salió a apagar el incendio durante una sesión del Parlamento. Ninguno de nosotros puede actuar con soberbia, puede actuar con prepotencia. Desconectado de las realidades que vivimos. Nosotros tenemos que actuar con sensibilidad, con seriedad al abordar las problemáticas que tenemos. Díaz-Canel no mencionó la palabra pobreza, pero habló de personas en situaciones de vulnerabilidad y de ambulantes, términos que el gobierno suele utilizar para referirse a los indigentes. Por su parte, el primer ministro Manuel Marrero Cruz reconoció que hay un problema real. El país defensor de un socialismo igualitarista llevaba mucho tiempo reduciendo la pobreza gracias a programas sociales como servicios de salud gratuitos y la distribución de alimentos subvencionados. Pero la actual crisis impide ahora al Estado, falto de divisas, garantizar estos programas de ayuda. El deterioro de la economía se debe a la debilidad estructural de un sistema económico centralizado, una fallida reforma monetaria y el reforzamiento de las sanciones estadounidenses, entre otros factores. A esto se suma el aumento del precio de los alimentos, un 470% entre 2018 y 2023. Según el gobierno, en 2024 había 189.000 familias y 350.000 personas solas vulnerables que se beneficiaban de programas sociales en la isla de 9.700.000 habitantes. Pero no hay estadísticas públicas sobre la pobreza. Ante la ausencia de cifras oficiales, los expertos intentan hacer estimaciones. En una entrevista reciente con el sitio La Joven Cuba, la socióloga Mayra Espina Prieto evaluó que entre 40 y 45% de la población cubana está en una situación de pobreza de ingresos. Por su parte, UNICEF estima que el 9% de los niños del país sufren una situación de pobreza alimentaria. ¿Quieren mantenerse bien informados? Visiten www.impactovenezuela.com y nuestras redes sociales @ImpactoVE. Suscríbanse y activen las notificaciones en nuestro canal de YouTube. Compartan el contenido y déjennos sus comentarios. Muy atentos a nuestra programación especial de este fin de semana. Muchísimas gracias por acompañarme cada día en el noticiero de todos los venezolanos. Que tengan un excelente día. Nos vemos el lunes.